Ya les vamos dando la bienvenida. Buen día acá para algunos países, buenas tardes para otros. Ya siendo la hora, empezamos. Bienvenidos a todos, mi nombre es Romina Magdorf, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, soy cofundadora de Proyecto Voces. Proyecto Voces tiene como función rescatar todas las voces perdidas y calladas de la Shoah. Proyecto Voces nace junto con el fundador también, Tomás Mojo, mi compañero en este camino, que nos conocimos haciendo Morey Morim. Morey Morim quiere decir formador de formadores. Acá lo coordina mamá, con Verónica Kovacic, y allí en Israel conocimos a Haya, tuvimos el placer de conocerla, no solamente de conocerla, sino de tenerla como coordinadora en nuestros 10 días allí. Y cuando volvimos tuvimos muchísimas ganas de transmitir, de hablar de Shoah, y lo hicimos, y con el Zoom se nos transformó todo a otro formato, y por suerte pudimos conectarnos con un montón de instituciones que fuimos caminando este camino juntos, así que a ellos agradecemos esta convocatoria que hicimos, a Amigos por Israel, al Team 818, específicamente a Dina, que en cada charla nos ayuda, al Centro de Holocausto y Centro de Humanidades y Holocausto, a Memoria Viva, a Proyecto Shoah, a Juventud CIV, y creo que no me estoy olvidando de ninguno de todos los que hoy estamos convocando a esta gran charla. Gracias a ustedes por estar hoy presentes. Tenemos el honor de hacer un recorrido virtual por Yad Vashem, pero no cualquiera, sino de la mano de Haya Feldman. Personalmente ella ya sabe que la quiero y la admiro un montón. Como dije antes, tuvimos la suerte de compartir 10 días en la Escuela Internacional del Holocausto, que es un lugar magnífico donde todos los que están ahí de verdad quieren que uno aprenda y que pueda captar la mayor posibilidad de conocimientos, y no solamente a nivel educativo, sino a nivel personas. Es un placer poder estar ahí. Haya, la voy a presentar más formalmente, aparte de todo lo que dije, es coordinadora educativa de habla hispana y portuguesa del Departamento Internacional de Educación y Capacitación. Así que comenzamos con este recorrido. Quiero decir que el chat se va a cerrar, se va a abrir dentro de 50 minutos más o menos, para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran o dejar mensajes, y empezamos con esta charla. Shalom a todos desde aquí, desde Israel, virtualmente. Es un placer para mí estar con ustedes. Ante todo, antes de empezar yo a conocerlos, a los que ya conozco, a saludarlos, y a los que no, conocerlos virtualmente, tenemos el gusto, el agrado, el honor de contar también hoy a la tarde aquí con nosotros, con la señora Perla Hazan, directora para la oficina de Iberoamérica, España, Portugal y Miami, del Departamento de Relaciones Exteriores de Yad Vashem. Así que antes de que salgamos en el avión virtual del Zoom a entrar al paseo virtual de nuestro museo, me gustaría, por favor, Perla, si podés saludarnos con unas palabras para comenzar. Tenés que, Romy, está en mute. Y ahí la estoy desmuteando, a ver si puedo. A ver. Ahora ahí, ¿podés desmutearte vos? Ahora sí. Ahí está. Ahora Bienvenida sí. Y gracias por estar acá presente. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias Eliana, Haya, por esta invitación. Y la verdad que antes de hablar de Yad Vashem, porque ya tú hiciste un pequeño resumen de esta gran institución, me gustó ese nombre de Proyecto Voces. Nosotros tenemos en los rezos matutinos y vespertinos también la palabra Shema Israel, escucha Israel, lo importante que es el escuchar y que te escuchen. Por eso este proyecto de voces, estoy más que segura que va a ser escuchado por muchísima gente. Así es que os felicito por este magnífico
nombre de voces de Shema, de escuchar, y os vamos a escuchar. Bueno, hablar de Yad Vashem, ustedes ya saben cuál es la maravillosa labor que llevamos a cabo, que a pesar de esta pandemia tan horrible que nos se está sacudiendo, pero que poco a poco estamos saliendo de ella, no han habido y no se han cesado las actividades dentro de Yad Vashem. Quizás físicamente no se ha podido hacer, pero sí por este maravilloso sistema del Zoom hemos llegado a todas partes para poder hacer transmitir este legado que es nuestra obligación, y sobre todo a ustedes los jóvenes. Yad Vashem, como ser la autoridad máxima de transmitir la Shoah, está en vuestras manos, no cabe duda. Y no quiero retarle tiempo a mi querida y compañera e ilustre profesora Haya de su tiempo, pero sí me voy a permitir de que siempre que hablo de la Shoah, yo tengo un buen compañero que siempre está al lado mía, y él me dijo, yo quiero transmitirle algo también a estos jóvenes, ¿cómo no? Entonces le dije, bueno, pero lo vas a tener que leer porque no hay tiempo de que hables demasiado. Así es que Mauricio Hassan les va a leer como sobreviviente una frase. Ven, Mauricio, por favor. Espérate, acércate más, que te vean. A ver, ¿lo ven? Sí, vale, vamos. Venga. Queridos amigos, como sobreviviente, mi legado es que continúen de fundamento lo ocurrido. 72 miembros de mi familia fueron eliminados por las garras del nazismo. Dejo en vuestras manos mi historia y gracias que Haya, Eliana y la escuela de Yad Vashem lo hacen. No se olviden. Así este es el legado. Este es el legado de un sobreviviente de 87 años de edad, que él solo quedó, y él tiene solo el apellido Hassan que ha quedado de esa maravillosa familia. Por eso, las voces se van a escuchar. Vuestro proyecto va a ser bien escuchado, y muchísimas gracias por estar presente. Jóvenes, como dijo aquí Mauricio, en vuestras manos está no solamente la historia de Mauricio, la historia de un pueblo que a pesar de todo sigue de pie, y estamos aquí en Yad Vashem para todo cuanto necesiten. Así es que aprovecho para desearles un año 2021 con mucha salud, con mucha alegría, con paz y amor entre los seres humanos. Muchas gracias, Perla. Como siempre, nos haces emocionar. Mauricio, un honor, un placer, un kavod, un gran kavod para nosotros. Y creo que justamente la fecha que elegimos con Romina y para salir hoy a este paseo es una fecha especial. Hace escasos 2 días conmemoramos el ayuno de Asara B'Tevet, el día 10 de Tevet, que en realidad el Gran Rabinato ha declarado como Yom HaKadish HaKlali, el día del Kadish, para todos aquellos 6 millones de víctimas de la Shoah que no se sabe a veces ni dónde están enterrados, ni dónde fueron, y a veces ni el día que fueron exterminados. En ese día todo el pueblo de Israel, en el Asara B'Tevet, todo el pueblo en conjunto, lo conmemoramos, lo recordamos. Y ahora sí, ya que dijimos realmente vamos a salir al paseo virtual nuestro, ya que ustedes todavía no pueden llegar aquí a Jerusalén a estar conmigo, con nosotros, estamos nosotros con ustedes, tratando de ver y de seguir cómo los vemos, cómo vamos a salir, cómo vamos a recibirlos aquí en Jerusalén virtual para aquellos que todavía no pueden llegar. Por eso, bienvenidos a Yad Vashem. Pero Yad Vashem, para todos aquellos que ya estuvieron y aquellos que no están, les quiero recordar que no es solo un museo, no es solo un museo histórico. Yad Vashem está dentro de un complejo completo que está sobre el monte del recuerdo, al Har HaZikaron, como lo ven aquí, y el museo, que es el que estoy ahora señalando como un prisma, es uno de los tantos
edificios, memoriales, instituciones que tenemos dentro de Yad Vashem. El Monte del Recuerdo Har HaZikaron, que está unido con el gran Har Herzl, el panteón y el cementerio, gran cementerio también oficial del ejército de Israel, es aquel Yad Vashem que ya hace años, desde la década de los 50, se estableció por ley de la Knesset, del Parlamento, y cuando estamos hablando justamente del museo histórico, el museo nuevo lo llamamos todavía, aunque ya fue inaugurado en marzo del 2005, aquel que estuvo a cargo de este proyecto fabuloso, grandioso, que llevó como 10 años para traerlo a cabo, es Moisés Safdie, el gran arquitecto mundialmente famoso, conocido, que se le encarga a Yad Vashem, la dirección de Yad Vashem le pide que por necesidades también de educación, de tecnología, de que hay una gran necesidad en los años 2000 de renovar y de hacer un nuevo museo histórico, se le encarga la misión de construir un museo, pero varias son las pautas y los requisitos que la dirección de Yad Vashem colocó para que Moisés Safdie con todo su gran equipo construyan y elevan este monumento, este edificio. Uno de ellos es que querían que sea muy cerca de la entrada, y que no sea un edificio a lo alto, sino realmente todo en un piso. Para Moisés Safdie esto fue un desafío. Él dice, ¿cómo vamos a hacer una historia de tantos años en un solo piso? No podía, realmente al principio le fue muy difícil. Y por lo tanto lo que él llega a la conclusión es que hay que entrar en la montaña, cavar la montaña, entra con el edificio en la montaña, y otra de las requisitos, otra de las pautas que él también aquí puso es que lo hace construido paralelamente a este sendero de árboles que ven aquí. Estos senderos de árboles que vemos y que estamos aquí entrando por esta avenida, es la avenida de los justos de las naciones. Aquellos gentiles, aquellas personas no judías, que poniendo en peligro su propia vida, la vida de sus familias, la vida de sus vecinos más de una vez, han salvado a judíos por el solo mero hecho de ama a tu prójimo como a ti mismo. Más de uno de ellos quizás no quería un judío, pero al ser humano lo salvaban. Al justo de las naciones es aquella persona que ha sido reconocida por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, por el Estado de Israel, por Yad Vashem, como una persona especial, pero en realidad no era una persona especial. Más de uno de ellos no fue a una universidad, no tenía estudios, pero solamente le hacían algún hecho para poder salvar a los judíos. Hoy estamos hablando de ser reconocidos ya más de 27.700 justos de las naciones en el mundo, pero hay muchísimos más. Muchos de ellos no quisieron ser reconocidos. Dijeron, ¿por qué? ¿Qué hice algo? Yo no hice nada especial. En definitiva, ¿qué hice? Hice algo humano nada más. Pero muchos también de ellos se fueron perdiendo y no los pudimos localizar, no se pudo localizar y por lo tanto no pudieron ser reconocidos. Pero cada uno, cuando ustedes pasean por Yad Vashem, cada uno de estos árboles, que son alrededor de los 1500 más o menos, árboles plantados, tiene una placa, una placa donde está el nombre del justo, y a veces es una familia, a veces es una institución, una organización, y es recorrido y recordado, por supuesto, de qué país, y cada uno de ellos a veces salvó un solo judío, a veces 1000, pero para nosotros como el pueblo judío esto no tiene ninguna importancia, porque a veces, como escribieron nuestras fuentes, aquel que salva una vida, salvó un mundo entero. Ustedes conocen nombres de justos, por supuesto, Oskar Schindler, Raoul Wallenberg, Irene Sendler, pero hay miles, como les dije ya. Bueno, pero creo que basta ya de hablar. Aquellos que ya están con los cinturones bien cerrados, vamos a desplegar y salir a nuestro siur, a nuestro trayecto al museo, al nuevo museo de Yad Vashem, pero realmente ya no lo llamamos, como dijimos, nuevo. Lo vemos frente a nosotros, aquí. Vamos a pasar y vamos a bajar por este túnel, por este puentecito de madera, que siempre vamos a sentir cuando estamos pasando por aquí, que es realmente tambalea. El arquitecto que lo hizo realmente desprofeso, tambaleando un poco, sentimos como una incertidumbre, porque al pasar y bajar por este túnel, vamos a decir en una forma simbólica que estamos dejando atrás
el presente y el futuro de un gran Estado que están haciendo, que hay una estabilidad del Estado de Israel, y vamos a ir entrando al túnel del tiempo, al museo, a la parte de la historia de la humanidad más oscura en general y por supuesto para el pueblo judío en particular. Pero por otro lado, Safdie nos hizo recordar y nos hace recordar siempre que paralelamente a este caminito que estamos bajando, tenemos una chispita de luz, aquellos justos de las naciones, una chispita de esperanza en el ser humano, todavía de la creencia de que el ser humano puede ser bueno y no está todo totalmente perdido. Antes de entrar al museo quisiera que presten atención. Fíjense que la parte izquierda está totalmente cerrada, herméticamente cerrada, a nivel de tierra todavía, y ahora cuando entremos vamos a ver de qué, por qué. El material que utilizó Safdie es hormigón crudo. No faltaba presupuesto, podrían haber hecho cubierto de mármol las paredes, podrían haber hecho cualquier otro tipo de cobertura, pero Safdie sostiene, y después cuando termina el proyecto con más énfasis lo dice, que el pueblo judío sufrió aquí un Hurban, una catástrofe, una Shoah. Más de un tercio del pueblo judío fue exterminado. Por lo tanto, cuando comenzamos a contar una historia de este tipo, no podemos directamente empezar con mármol y oro. Tenemos que empezar de abajo, con hormigón crudo. Y otro punto muy interesante, simbólico en el edificio, es esta ventana aquí arriba de todo. La única ventana que hay en todo el museo por donde penetra la luz solar, y es como si fuera que nos van a venir a decir cuando estemos adentro, no puede el mundo decir que no escuchó ni que vio, porque se veía y se escuchaba quizás un poco más, un poco menos, y es así que la persona podía, a pesar de lo difícil y a pesar del desafío que era, podía elegir entre ser parte el perpetrador, de ser parte de la parte oscura de la humanidad, o ser la chispita de luz como los justos de las naciones. Ahora entremos por favor al museo. Y ya ven como aquí en la primera parte nos recibe una sala con alfombra muy cálida, un ambiente hogareño, la alfombra no cabe duda que es algo muy cálido, y realmente esta es la parte que ustedes vieron de afuera, herméticamente cerrada, porque aquí estamos todavía en la vida antes de la Shoah. Yad Vashem hace más de 20 años desarrolló en la escuela internacional y con la perspectiva educativa que han desarrollado, una nueva filosofía que no existía antes en el mundo. Cuando empezamos a contar Shoah y hablar de Shoah, primero vamos a hablar lo que ocurrió antes, lo que había antes. No podemos pretender que se recuerde algo que se exterminó si no sabemos qué es lo que existía antes. Y por eso aquí, en este triángulo, toda la persona que entra a Yad Vashem va a ser recibida por una obra de arte fabulosa, hecha por una gran artista también mundialmente conocida, Michal Rovner, que utilizó una herramienta de videoarte compartida con computación, y donde ustedes van a ver cómo ella instala, primero recolecta material fotográfico y de filmación totalmente auténtico de familias judías entre los años 20 y 30 de la Europa occidental y la Europa oriental, y la Europa central, por supuesto, y lo instala, lo incrusta en ventanas, y también le pone el sonido de esa época, y es que así nos va a mostrar cómo realmente tiene nos va a mostrar aquí el estilo de vida que había en esa época en la Europa de las familias judías. Presten atención, por favor, el rompecabezas, el psifaz, la cantidad de complejidad que vemos en esta vida.
Creo que pudieron apreciar en los pocos minutos de este videoarte que lleva 12 minutos de proyección, lo que Michal Robner nos quiere transmitir. La diversidad de la vida en Europa de las comunidades judías. Podíamos ver aquí las grandes yeshivot, las academias talmúdicas. Podíamos ver aquí orquestas, coros de niños, el rabino estudiando, la política, grandes personalidades como Yitzhak Sadeh, Albert Einstein, que estaban todos aquí, la cuna de la cultura, de la literatura, de la ortodoxia, de todas las yeshivot, toda la halajá, ashkenazí, también están aquí en la Europa, y también, por supuesto, lo vamos viendo aquí, en distintos lugares. Podríamos pasar también por Salónica. Toda esta parte nos demuestra que hay un rompecabezas enorme de la vida judía antes. Estas personas que se sacaban esas fotografías, que se filmaban estas películas, lo hacían para dejarse un recuerdo entre ellos. Muchos de ellos se iban a Estados Unidos, se querían llevar. Nadie de estos pensó que más de 80 años después iban a ser celebs, iban a ser tan famosos que millones de gente los están viendo todos los días. Y es por eso que con ellos ahora vamos a seguir este paseo, este trayecto, saliendo y llegando con ellos, bajando ya, dejando esta galería y bajando, y como van a ver ya el museo cambia y deja la alfombra cálida, se nos va la alfombra y nos viene aquí el piso frío, gris, de mármol. Cada una de estas cosas simboliza algo. Las paredes hablan, el techo habla, los dibujos, las películas, por supuesto las fotografías. Y cuando estamos aquí, ya bajando, ya estamos entrando en la primera estación del museo, que en realidad, si somos historiadores, no somos historiadores, pero si estamos en un museo histórico, lo más lógico sería que después de haber dejado atrás la vida judía antes de la Shoah, es decir, por lo menos hasta los años 30, hasta el 33, que sube Hitler al poder, nosotros hubiéramos esperado que aquí, Yad Vashem, que es el Centro Mundial de Investigación de la Shoah, por supuesto, nos traigan a la primera estación con la subida de Hitler al poder, 1933. Y sin embargo, lo que nos hacen es traer justamente a la primera estación de Pluga. Pluga, un campo de trabajo que lo instalan los alemanes en el año 1943 en Kluga, Estonia, un campo de los más difíciles de trabajo forzados, y son llevados ahí aproximadamente 2.500, 3.000 judíos, especialmente de Lituania, Moravia, Estonia, de toda esa zona. Los alemanes tienen como orden que una vez que van para ir diluyendo también la población del campo, vayan matando, asesinando y quemando a los judíos de este campo. Ya que también están llegando clandestinamente información que el Ejército Rojo se está acercando al campo de Kluga
y van a llegar a conquistarlo, a liberarlo. Por lo tanto, no hay tiempo, los alemanes empiezan a asesinar judíos y a quemarlos. En septiembre del 1944 llega una nueva información que ya están muy cerca del Ejército Rojo y por lo tanto no hay tiempo. Los alemanes asesinan a los últimos judíos que habían quedado ya, pero no tienen tiempo de quemarlos, los dejan listos, preparados así entre leñas y se escapan de aquí. 2 días más tarde los alemanes llegan acá, el Ejército Rojo llega aquí y esto es lo que encuentran, cadáveres. Por detrás de los árboles aparecen 80, 85 judíos que se habían escapado y que empiezan a relatar la historia de lo que había ocurrido acá, la masacre, la gran masacre que ocurrió. En ese momento los rusos hacen algo muy inteligente, comienzan a fotografiar. Fotografían lo que ocurre aquí, que es un gran material que se llegó a Yad Vashem después que cayó la Unión Soviética en los años 90. Este es un material muy importante para nosotros para poder estar frente a los negadores de la Shoah y mostrar la verdad, que no somos nosotros los que estamos inventando, los rusos fotografiaron. No solamente fotografían los rusos, sino que le ordenan a los judíos que quedaron en vida que lleven a estos cadáveres a enterrarlos en una fosa en común. Pero antes que los entierren, que saquen de los bolsillos todo lo que tienen. Y si ustedes ven en esta pequeña parte de la vitrina, lo demás hay también mucho en los archivos de Yad Vashem, ¿qué había en los bolsillos de esta gente? Y en los bolsillos de esta gente había más que nada recuerdos familiares, fotografías. Encontraron en uno de los cadáveres, por ejemplo, esta fotografía. Estaba aquí tirado, uno de ellos era el rabino, el melamed, el maestro, el docente, Natan Tzvi, con sus grandes y queridos 3 alumnos, Itzhak, Meir y Rubén, que le escribieron a su rabino en hebreo en 1938, una estrofa en rimas, agradeciéndole el gran valor que tuvo y que les consiguió lugar en la gran Yeshivat Mir, en la Academia Talmúdica de Mir, que era una de las más famosas, importantes, que hasta el día de hoy también, por supuesto, la conocemos, y ellos le agradecen. Sabemos que los alumnos fueron llevados al exterminio en las fosas de Ponar, y el Moré, el docente, el Melamed, estaba aquí en Luga, Estonia. Y la gran pregunta que comenzamos es ¿por qué justamente Yad Vashem, que sabemos que es un museo histórico, comienza con el final? ¿Por qué comenzamos mostrando los cadáveres si realmente lo que primero tenemos que mostrar es la subida de Hitler al poder? Y la respuesta es justamente esta. Nosotros aquí en Yad Vashem no queremos solamente contar historia, y lo digo ahora, el principio de nuestro trayecto. Lo que queremos en Yad Vashem es que paralelamente a la historia, que la pueden encontrar en cualquier parte del internet o en una enciclopedia de historia, queremos contar las historias personales, recordar nombres, rostros, devolverles la dignidad humana, el kavod, el nombre y el apellido que los alemanes les quitaron al exterminarlos, al tratarlos como basuras, como ratones, como piojos, como cucarachas, para poder quemarlos entre las leñas también. Eso es el moto que nos va a acompañar. Y cuando estamos aquí parados, vemos que también las paredes del costado se nos están angostando a nuestros costados. Y aquí en la mitad del trayecto inclusive es muy angosto también, ya que ahí estaríamos ya en el 1942, donde está la solución final, pero luego ya vemos que al final hay una puerta. Ya sabemos de antemano, todos conocemos la historia de la Shoah, todos sabemos que hubo una derrota al final de los alemanes y que pudimos seguir, pero el museo también nos simboliza diciéndonos, vamos a seguir, pero en algún momento también vamos a poder salir de aquí, aunque el trayecto de 180 metros de largo, como un eje cronológico, no lo vamos a terminar de una manera muy rápida, sino que tenemos que cada vez parar aquí. El museo nos para, nos hace parar, hay unas roturas que tenemos que nos obliga a entrar en las galerías para poder relatar las historias personales. Sí, 1933 sube Hitler al poder, y uno de los primeros actos que hace el nacionalsocialismo, todavía antes de la conquista de Polonia, antes de la Guerra Mundial, es quemar libros. La quema de libros de los socialistas, de los bolcheviques, de los comunistas, y por supuesto que libros de judíos.
No todavía están con los libros de la Torá ni sagrados, sino que libros escritos por judíos, porque hay que quemar la cultura que existía antes, que está en contra del nacionalsocialista teóricamente. Ya podemos recordar aquí también la famosa frase del filósofo publicista Heinrich Heine en el siglo XIX, que dijo: en un lugar donde se queman libros, en un futuro se quemarán personas. Lo vimos en Kluga, Estonia, y lo vimos también, lo veremos lamentablemente, en Auschwitz, en Treblinka, en Sobibor, en todos estos lados. Pero el judío en Alemania al principio no podía creer lo que estaba pasándole, ya que el judío en Alemania estaba muy bien involucrado en la sociedad. Él también estaba, por supuesto, sabía la cultura, tenía todo bien, tenía pensado la política, eran médicos, abogados, banqueros. Realmente todo el judío en Alemania podía ser parte de la sociedad. Por eso no entiende cómo es que en realidad van a llegar hasta el 1938, a la Kristallnacht, ese proceso de medidas que lo van llevando en la política antijudía, desde el punto de vista de leyes sociales, las leyes de Nuremberg del 35, sacarlos de todas las partes, de todos los lugares, también echarlos de los trabajos, no pueden entrar a un café, no pueden entrar a un teatro, las leyes de Nuremberg, como dijimos también, la cumbre de este proceso es la Noche de los Cristales en noviembre del 38, que es recién en ese momento que el judío alemán entiende que su mundo se derrumba. Realmente entiende que aquí ya no tiene tanto lo que hacer, y por supuesto van a empezar a salir, van a empezar a irse de aquí. El problema es también a dónde se van, ya que en esta parte del tiempo de la historia justamente nos cuenta inclusive el profesor Chaim Weizmann, que escribe en el 1936, que esta parte del mundo, Europa oriental y Europa central, hay 6 millones de judíos que para ellos el mundo se divide en 2. Lugares donde no se puede vivir y lugares donde no se puede entrar. Es decir, que muchas veces nos preguntamos por qué no se iban los judíos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se iban? Y esa es una de las grandes respuestas que tenemos del profesor Chaim Weizmann, que era en ese momento el delegado del presidente del Congreso sionista y que para nosotros fue el primer presidente del Estado de Israel. El mundo estaba difícil. Claro, se aceptaban, hubo el proceso de la gran operación de Kindertransport, transportando más de miles de chicos, de niños de Alemania y de Austria a Gran Bretaña. Hubo quienes aceptaron unos cuantos refugiados, miles de refugiados, pero en la masa de los millones que había, inclusive en la convención de Evian, cuando se trata la parte de los refugiados, no todos los países estaban dispuestos a aceptar judíos. En Latinoamérica conocemos la República Dominicana, que fue la única que estaba tan dispuesta realmente a más de 100.000, pero que al final por cuestiones logísticas no llegaron todos tampoco ahí. Australia, tan grande, tan iluminista, dijeron: nosotros no somos racistas, no queremos importar un problema racista. Es así que pasa el proceso, llegamos del 33 hasta el 38, 39, cuando en definitiva el 1 de septiembre de 1939 el ejército alemán invade Polonia. La conocemos, la guerra Blitzkrieg, muy fácil para los alemanes, en escasas 3 semanas y media, se llega también ya a la conquista de Polonia, y como habían ya firmado un acuerdo Ribbentrop-Molotov anterior, en el mes de agosto del 39, entre la Unión Soviética y Alemania, que si iban a conquistar los alemanes a Polonia, iban a dividirse entre ellos los territorios que eran anteriormente Alemania también, iba a recopiarlos, lo habían perdido por el Acuerdo de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. No se olviden que la Primera Guerra Mundial los dejó a los alemanes totalmente derrotados, tanto físicamente, tanto militarmente y económicamente. La crisis de los años 30 fueron brutal para toda Europa, todo el mundo, y específicamente para Alemania también.
que llegaron también a culpar en la mayor parte de las cosas a los 525.000 judíos que vivían en Alemania entre ambas guerras, que no eran más que un 0,8% de la población general de Alemania. En la parte este de Polonia van a pasar a los territorios de la Unión Soviética, y lo que queda en Polonia es el color acá verde clarito, que es el general gobernament. Aquí va a estar concentrado los 3.325.000, los 6 campos de exterminio. Acá van a estar concentrados todos los miles de guetos que vamos a ver, y que ahí vamos a realmente seguir con este punto, cuando en las primeras semanas ocurre un caos. Los soldados alemanes no saben lo que hacer, no saben qué hacer realmente con los judíos, empiezan a señalizarlos con las estrellas amarillas en distintos lugares, pero reciben recién el 21 de septiembre de 1939, en ese momento recién reciben podemos decir, la cartilla relámpago de Reinhard Heydrich, donde explica qué hacer con los judíos. Ante todo, señalarlos, porque los judíos no son personas, Untermensch. Los judíos no son como animales, por lo tanto hay que señalarlos para poder diferenciarlos de los demás. Por medio de la estrella, dijimos, por medio de números, así van haciéndole. Como segundo paso, la cartilla de Reinhard Heydrich determina que al ser judío no es un humano, no le corresponde tener ningún bien, por lo tanto se le sacan todos los bienes, y como tercer punto, los tienen que concentrar, lo que nosotros conocemos como los guetos. Los llevan a puntos de concentración, denominados guetos. Esta carroza original, auténtica, es el momento también de abrir paréntesis y decirles que el museo nuestro de Yad Vashem tiene 99% de todos los objetos auténticos, originales, es parte también de la filosofía para no poner nada en posibilidad a los negadores de la Shoah que digan nada. Y es así como van a empezar a concentrar a los judíos de la Europa Oriental en los que llamamos guetos. Y en las fotos que ustedes ven aquí, van a ver que a la izquierda está la foto del levantamiento de la muralla del gueto de Varsovia, porque el gueto de Varsovia es uno de los 1.100 guetos que había. Y a la derecha van a ver la entrada al poblado de Holanda, donde aquí no había guetos. En Europa Central, en Europa Occidental, no había guetos, había barrios cercados por los alemanes. Eso no implica que la política va a ser diferente y que se van a salvar del exterminio. Por supuesto que también aquel judío que vive en Holanda, en Francia, en Italia, en Bélgica, va a llegar a Sobibor, a Treblinka, a Auschwitz-Birkenau, de la misma manera que el judío de Varsovia o de Lituania o de Cracovia o de Bialystok. La diferencia es solamente cómo van a llegar. ¿Cómo van a llegar? Y eso también depende mucho de la población local. En esta carroza van a imponer, a veces 3, 4 familias tenían el derecho de traer, ¿qué podían llevar? ¿Cuánto se podía llevar realmente para poder entrar y llegar al gueto, a los guetos que querían que tenían que entrar? El gueto de Varsovia es muy conocido para nosotros, y por eso en este momento lo vamos a dejar también un poquito de lado, ya que tenemos que visitar un poquito del museo de cada lado, lo que implica que cuando termina la pandemia ustedes tienen que tomar el avión y venir a visitar el museo como es debido. Hoy solamente les tratamos de traer un poquito hacia ustedes. En este mapa realmente ven todos los puntitos rojos, la cantidad de guetos que había en el general gobernament. En la Europa Oriental, había guetos grandes, guetos pequeños, guetos abiertos, guetos cerrados como el Varsovia, como Lodz, guetos de transición como en Budapest, por supuesto que podía ser 2 o 3 meses hasta que los llevaban a los campos de exterminio. Y este es el que vamos a entrar ahora, es en el gueto de Terezin, o de Theresienstadt, como muchos conocemos. El gueto de Theresienstadt era un gueto campo gueto. Los historiadores entre ellos mismos al principio muchas veces no se ponían de acuerdo, no entendían, porque funcionaba como un campo, por un lado, ancianos de un lado separados, barracas para jóvenes, barracas para niños, barracas como para mujeres, hombres separados, y no como
los guetos de Varsovia, que acá vemos un poquito la calle de adoquines que está por ahí, o el gueto de Lodz, que las familias todavía, aún en hacinamiento, pero estaban juntos. En el gueto de Terezín al principio los separaban en barracas, por eso no los historiadores investigaron mucho tiempo hasta que llegaron a la conclusión que era un gueto campo. Y en el gueto campo de Terezín o de Theresienstadt, empezaron a traer a miles de judíos de Lituania, de Moravia, de Lituania, de Checoslovaquia, por supuesto. Es el gueto más occidental de la Europa Oriental. Muchísimos niños, miles de niños llegaban aquí. Y cuando llegaban acá niños, llegaban también jóvenes, instructores, Madriheit Nuot Noar, de movimientos juveniles, y cada uno de ellos decidió que la vida de los niños en el gueto de Terezín tiene que ser de una forma que, aunque sea un solo día que esté aquí, porque muchos fueron de acá, de tránsito, llevados enseguida a Auschwitz o a Sobibor también, aunque sea un día que se sienta niño, que tenga sus juegos, que tenga sus actividades, que tengan sus muñecas. Esta muñeca aquí que vemos, por ejemplo, acá en la vitrina, en la muñeca Ivanka, que es de esta niña Vera, que cuando tenía 5 años la recibió de su padre, y cuando le dijeron que tienen que trasladarse al gueto con su madre y su hermano, ella la lleva, y en un momento en el camino el hermano se la empuja y le tira, dice, ¿qué estás llevando? Y se la tira y se rompe. Y la niña Vera, que la vemos aquí en la foto, no duda ni un segundo, sale de la línea y se escapa y agarra y lleva su muñeca, y la muñeca la acompaña hasta los días de ser adulta, hasta que llega también a Israel y la dona aquí a Yad Vashem. Hablamos de niños en Terezín, en Theresienstadt, no puedo dejar de nombrar a Peter Ginz. Peter Ginz, un joven que nació el 1 de febrero de 1928 en Praga, a sus padres y su hermana Eva. Cuando tenía 11 años, en el 39, llegaron los alemanes a Checoslovaquia, y 3 años más tarde, en el 42, a Peter, solamente a Peter, teniendo 14 años, lo deportan al gueto de Terezín. Peter Ginz era un niño prodigio, superdotado, escribía novelas, estoy hablando de los 11, 12, 13 y 14 años, escribió novelas, pinturas, fíjense las pinturas que dejó. Peter Ginz, también estando en el gueto, es un gran líder, un gran joven que lleva a su cargo el liderazgo de muchos de los niños, y edita junto con otros niños el periódico infantil juvenil Eden, Nosotros Lideramos. 2 años más tarde llega también su hermana. En septiembre de 1944, Peter Ginz es enviado al exterminio a Auschwitz-Birkenau. Su hermana sobrevive, llega aquí a Israel, se instala en un poblado cerca de la ciudad de Beersheba, Omer. Hace unos años atrás, varios años atrás, si recuerdan, en el 2003, salió la Columbia de la NASA, y en la Columbia teníamos nosotros un gran astronauta representando a Israel y al pueblo judío, Ilan Ramon. Ilan Ramon, hijo de sobrevivientes él también, decide llevar, como la NASA le había permitido llevar 10 objetos consigo, viene a Yad Vashem, y una de las cosas que le dice a Yad Vashem, ¿qué puedo llevar como recuerdo para poner en la luna de aquí, de los millones de judíos que estuvieron como víctimas? Su madre, sus padres les cuentan, les relatan que su vecina era hermana de Peter Ginz, Eva, y que dejó una de las obras Viaje a la Luna, ya que Peter, una de las cosas que soñaba era viajar al espacio. Le encantaba leer los libros de Jules Verne, y él realmente dibujó el viaje a la Luna. Ilan Ramon, la dirección de Yad Vashem, el Museo de Arte, le da una litografía de la obra de arte de Peter Ginz, y él la lleva. Llegando a la Luna, lo pone ahí para concretar el sueño de Peter Ginz, que quería llegar a la Luna. Todos sabemos el trágico final de la Columbia, volviendo a la Tierra, cuando explotó y se terminó por todos, lamentablemente. El día que esto ocurrió era el 1
de febrero del 2003, día 75 años que hubiera cumplido Peter Ginz si hubiera vivido. Pero Ilan Ramon y Peter Ginz siguieron realmente unidos por nosotros en esta forma que nosotros realmente también queremos ver. Cuando nosotros hablamos al principio de los justos de las naciones, hablamos de personas que no son judías y que salvaron a judíos. Creo que también otro punto muy importante es hablar de judíos que salvaron a judíos. Es un tema de debate que hasta el día de hoy en Yad Vashem y en el Estado de Israel se sigue tocando. Si hay que reconocer a aquellos judíos que salvaron a judíos, o hay que tomarlo como algo obvio. Por supuesto que tienen que hacerlo. Y por lo tanto, una de las historias, nosotros conocemos también, quizás ustedes hayan visto la película de los hermanos Bielski, que salvaron a 1.200 familias como partisanos en los bosques. Pero si quedamos en Francia un poquito, en la Europa occidental, ya que ya hasta ahora hablamos más de la Europa oriental, justamente en la Francia había una gran persona, Musa Abadi. Musa Abadi nació en Damasco, en Siria, y en los años 20, 1929, se va a París, a Francia, ya que había recibido gran también educación en su familia sobre literatura francesa, sobre el idioma francés, y le gustaba mucho. Llega a París, estudia y entra a estudiar tanto estudios teológicos como literatura también. Cuando los alemanes llegan a París, se escapa a Niza. Conoce también a su pareja, Odette Rosenstock. Ella es una médica de niñas, una pediatra. Tiene muy buenas relaciones con el obispo de Niza, el obispo, el monseñor Paul Remond, que lo ven aquí también en la foto, ya que él también enseña en un seminario cristiano teología. Cuando los alemanes en 1943 ocupan también Niza y empiezan a deportar a judíos, Musa y Odette deciden que tienen que hacer algo para salvar a niños judíos de los alemanes. Él le pide por favor ayuda al obispo, al monseñor Paul Remond. El obispo le consigue una carta de autorización para entrar y moverse libremente en las instituciones cristianas. Le sugiere que también cambie su nombre de Musa. Se pone el nombre Marcel, y ellos juntos, de esta manera, comienzan una red denominada Red Marcel de salvación de niños judíos, bajo peligro por supuesto, de vida. Odette es llevada prisionera un gran tiempo al campo, pero Musa, Marcel, continúa y logran al final de la guerra liberar, esconder y también luego retribuirlos a las familias, porque también llevaron documentación para saber a quién les tienen que retribuir. Por supuesto que muchos de ellos habían ya sido exterminados y no tenían a quién darlos, y por lo tanto se los daban a instituciones de huérfanos. 527 niños judíos fueron salvados por Marcel, Musa Abadi y por Odette. Esto es uno de los grandes puntos que también tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos sobre salvación, ya que tenemos que entender que quiénes son aquellos judíos, aquellos que salvan a otros judíos. No es algo tampoco muy común, no es fácil, porque cada uno de ellos querían, por supuesto, pensar en sí mismos. Vimos hasta ahora guetos, vimos hasta ahora también salvación. El tiempo sigue cursando, no se detiene, y llegamos a una fecha crucial. El 22 de junio de 1941. El 22 de junio de 1941, conocido en la historia como Operación Barbarossa o Barbarroja, es aquella fecha que los alemanes deciden no respetar más el acuerdo que habían hecho con los rusos, con el gobierno ruso, es decir, el acuerdo de Ribbentrop-Molotov, y comenzar también a invadir la Unión Soviética. Aquí no solamente van a llevar la Wehrmacht, el ejército alemán, la Gestapo, la SS, sino que paralelamente también llevan lo que denominamos en la historia Einsatzgruppen, las unidades de liquidación, que eran cuatro, A, B, C y D, que cada uno de ellos tenía como función
La única función que tenían era liquidar judíos. Podemos decir que los historiadores todos están de acuerdo entre ellos, que el 22 de junio de 1941 comienza lo que llamamos la solución final. Y la solución final no podemos también dejar de recordar también aquí a parte de gente que estaban, nombres, como dijimos, que nosotros siempre queremos recordarlos por nombres, queremos también hablar de estas fosas de tiro. En estas fosas de tiro, aquí por ejemplo ven ustedes las fotos de la fosa de tiro de Babi Yar, en Kiev, en Ucrania, donde en escasos 3 meses fueron exterminados, asesinados más de 100.000 judíos. Pero había también otras fosas, donde eran llevados los judíos, a veces 10.000, a veces 20.000, a veces parados frente a la fosa, de a 10, de a 20, y atrás de ellos los francotiradores, y tiraban. Y aquel que se escapaba alrededor había más francotiradores para exterminarlos en el momento. Por lo tanto, aquí comenzó lo que llamamos la solución final. Pero no podemos también dejar de recordar a alguien con su nombre y apellido en estas fosas de tiro. Y por eso, por ejemplo, en la fosa de Ponar, otra famosa fosa, se han encontrado muchas fotografías, objetos, y una de las fotografías que se encontró es esta que ustedes ven aquí a la izquierda de la pantalla. La familia Aharonovich. ¿Cómo sabemos? En la parte de atrás estaba escrito en Yiddish la gran parte de la información. ¿Y quién la escribió? Un partisano, Shmerke Konsinetsky, que fue también que se salvó y que encontró materiales y los trajo también a Yad Vashem. Aparentemente conocía a la familia Aharonovich. Conocía a Rivka y a Benjamín, a Binyamin. Conocía a los 2 niños que no sabemos los nombres. Conocía al papá de Rivka, Lipa Gilinski, y a Moshe Aharonovich, el papá de Binyamin. Y sabemos que cuando los alemanes llegaron a Vilna, a Binyamin, a Benjamín ya lo llevaron al campo y desde ese momento no se supo nada de él. Se supone, por lo tanto, que fue exterminado. Tiempo más tarde fue deportada, también Rivka con sus 2 niñas, a la fosa de tiros de Ponar. Y el 5 de abril de 1943, que es el día que llega esta foto a Ponar, quizás con Hana, la cuñada de Rivka, o por medio de Rivka también, en ese día fueron asesinados 7.000 judíos en la fosa de Ponar. Los recordaremos también a ellos hoy, que creo que es una de las cosas tan importantes, recordarlas siempre con nombres, con apellidos, tratando de ver los rostros que tenemos. Pero los alemanes no se quedan aquí tranquilos. Cuando empiezan a pensar en a ver el balance de lo que había pasado hasta ese momento, llegan a la conclusión de que las fosas de tiros es un problema. El tiempo pasa, los judíos siguen viviendo, 500.000 murieron en los guetos por enfermedades, por epidemias, por asesinatos, 1,5 millones en las fosas de tiro, y las fosas de tiro traen un gran problema, ya que por un lado se están terminando las municiones, hace falta muchas municiones, por otro lado también no dan abasto de enterrarlos, la tierra, el terreno vomita a los cadáveres, y pobrecitos los soldados alemanes tienen muchos problemas psicológicos, y por lo tanto, Reinhard Heydrich, que lo vemos aquí en la derecha, convoca el 20 de enero de 1942, entre paréntesis tendría que haber sido el 7 de diciembre, pero por Pearl Harbor que había ocurrido en diciembre, lo posterga para el 20 de enero de 1942. En la villa de Wannsee convoca a varias personalidades, Eichmann, lo ven aquí arriba de la segunda, Hitler por supuesto no está aquí, dejó el trabajo a otros, pero entre ellos, que todos ven el perfil de esta gente, que no eran jóvenes, todos eran personas bien basadas y con títulos, ellos deciden aquí, que a pesar de que ya el sistema de la solución final comenzó, que ya se fueron las fosas de tiro, que también se sabía que ya desde el 41 estaban funcionando campos de exterminio, como Belzec, Sobibor, Treblinka, pero que esto no es suficiente, ya que ¿cuánto hasta ahora pudieron matar? 2 millones.
¿Qué son 2 millones cuando hacen un protocolo en esta convención y llegan a la conclusión que hay todavía 11 millones de judíos en Europa que hay que exterminar? No dan abasto. Por lo tanto, aquí, en Convención de Wannsee, se decide cambiar un poco el sistema, convertirlo en una, podríamos llamarlo fábrica, una industrialización, un movimiento sistemático, un asesinato sistemático, y esta telaraña que el artista aquí en Yad Vashem colocó en el techo de esta galería no está no es en vano, sino que viene a simbolizar que para todos los judíos de Europa en estos momentos, Europa se convirtió en una telaraña que los atrapa y ya es difícil de escapar. Ya aquí sí se va a instalar redes de ferrocarriles, van a traer de un lado al otro, van a empezar a llevar a los judíos a lo que nosotros conocemos como el famoso campo de Auschwitz, el famoso campo de Auschwitz, de donde llegaban de todas partes de Europa transportes para traer a los judíos, y cuando llegaban aquí, ya al bajar del tren, al bajar del ferrocarril, en ese momento ya era una cosa totalmente diferente de lo que ocurría hasta ahora en las fosas de Tiro. Ya no podemos hablar de que pocos judíos eran asesinados. Ya vamos a ver que aquellos judíos que fueron transportados en un vagón de ganado vacuno como el que ven aquí. Aquí esta es la mitad de un vagón de ganado vacuno auténtico, original, recibido por el gobierno de Alemania. Y que la otra mitad está en el Imperial War Museum de Britania. Cada uno de los judíos que llegaba aquí a Auschwitz-Birkenau y bajaba del tren y estaba por la rampa y entraba y llegaba, pasaba un proceso primero ante todo de selección. Si hablamos de 6 campos de exterminio, 3 ya nombramos antes, Belzec, Sobibor y Treblinka, conocidos como Operación Reinhardt, en ellos no había selección. El judío que llegaba a uno de esos 3 campos se llevaba muy poco tiempo después, 1 hora y media, ya estaba muerto. Pocos fueron los que lograron salvarse. 3 de Belzec, Sobibor, Treblinka, una cosa de 50. Y luego tenemos Majdanek, Auschwitz, Birkenau. El primero había sido Helmeno, con los camioncitos, que dentro mismo todavía ni había campos, sino dentro de los camiones los mataban y asesinaban, los ahogaban con el caño de escape. Y cuando hablamos de Majdanek y de Birkenau, ya hablamos de selección, ya que en estos 2 campos había campo de exterminio, que era la principal meta, el principal objetivo era llevarlos al exterminio. Pero al pasar la selección podían también ir, quizás por un día, por una semana, por meses, al campo de trabajo. Y cuando llegaban al campo de trabajo, entonces, sí, ahí ya se transformaban en lo que nosotros decimos un número. Ya aquí, en el momento que pasaban bajo este portal, Arbeit macht frei, y que cuando dije 99% del museo es original, refería a que esto no es original. El Arbeit macht frei, el original, está por supuesto en Auschwitz. Y al pasar bajo este portal, como lo escribe el famoso sobreviviente que falleció, que se suicidó, depende cómo se lo tomamos, Primo Levi, en su libro famoso, ¿Acaso esto es un hombre?, escribió, al pasar por el portal, ya no era más Primo Levi, sino que era 174517, un animal. Ya perdió su dignidad humana, ya perdió todos sus símbolos exteriores, el pasar por la sauna, el pasar por el rapaje de cabello de arriba abajo, el llevarlos a barracas como de caballerizas y dormir en las literas de 3 pisos, donde en cada uno de estos pisos había lugar para 3 a 5 prisioneros. Y era el preguntar y el gran dilema, ¿dónde convenía, si tenían posibilidad de elegir, dónde convenía elegir? Si estar aquí abajo, si estar en el medio, si estar arriba, dónde era el mejor lugar para poder estar.
aquellos que llegaban realmente a Auschwitz trataban de pensar cómo terminar el día, cómo terminar el día de hoy, cómo sobrevivir el día, porque no sabía lo que podía esperar el día de mañana. Quizás en el día de mañana en la selección ya los mandaban a las cámaras de gas. No era ninguna seguridad, ninguna garantía el hecho de haber pasado la selección y pertenecer al campo de trabajo, no era ninguna garantía de poder sobrevivir hasta el final de la guerra. Por eso ellos decían, todo día que podemos estamos aquí, tratemos de ser humanos. Y eso es uno de los mensajes también que nosotros nos gusta transmitir, o nos es importante transmitir en Yad Vashem. No queremos pensar solamente en la muerte, ya que sabemos muy bien que cuando hablamos de Shoah, no cabe duda que hablamos de exterminio, hablamos de muerte. Justamente al revés. Cuando transmitimos, educamos y hablamos y recordamos, nos preguntamos cómo hacían para vivir en una realidad caótica, en una realidad no humana, cómo hacían para poder seguir siendo humanos. Y cómo lo hacían en estas pequeñas vitrinas podemos ver un pequeño ejemplo, muy, muy pequeño. El rabino que trataba de buscar siempre, aunque sea cuando ya se enteraba y sabía y se acordaba que está llegando el mes de Tishrei, que se acerca Rosh Hashanah y que se acerca Yom Kippur, quería buscar de alguna forma, aunque sea poniéndose en peligro, buscar un shofar. Las mujeres, las damas, de que sentirse femenina, cómo tratar de encontrar, aunque sea un alambre para poder peinarse los pocos pelos o un poquito de colorete, o como nos cuenta, por ejemplo, Judith Ofrich, que ella era una prisionera, había nacido en Holanda, estuvo en Holanda mucho tiempo, de ahí la trasladaron a Westerbork, y de Westerbork al campo de mujeres de Ravensbrück, trabajando 12 horas difíciles de trabajo diario en Ravensbrück con sus amigas en el campo, pero ellas decidieron que al final del día se encontraban en la barraca y trataban de ser mujeres, y cada una por turno, cada noche, después de 12 horas de arduo trabajo, tenía que contar una receta de cocina que se acordaban que hacían antes de la guerra. Por supuesto, eran todas de memoria y las inventaban a veces, 10 kilos de azúcar, 5 kilos de chocolate, 3 kilos de harina, hacían una gran torta, pero que la daban para probar uno al otro, y que tenían el pan con margarina que recibían todas las noches. Una vez Judith enfermó, estaba en la enfermería, y su gran amiga Edith la viene a visitar al final del día y le cuenta, mirá, hoy perdiste la gran receta, pero no te hagas problema, te lo copio para que la tengas. Lamentablemente era todo tan delicioso que no pudo quedar nada y lo único que quedó es el pan con margarina. Judith sobrevivió. Pocas tiempo antes que se inauguró el Museo de Yad Vashem, antes del 2005, y cuando se enteró que están buscando y recolectando objetos y cosas para poder hacer aquí la exhibición, Judith llega a la curadora, a Habiba Carmeli Pellet, y le dice, yo tengo algo para darte. Tengo el libro de recetas que teníamos nosotras, nuestras amigas, el Club de Damas, todas las noches en Ravensbrück, pero tengo una condición para donarlo a Yad Vashem. Quiero que localicen a mi amiga Edith Gambosh, de quien perdí todo rastro una vez que me liberé. Estamos hablando de los años 2000, cuando ellas en el 1945 separaron sus caminos. Judith, una señora de 80 y pico de años en ese momento, que vivía en la ciudad de Rehovot, pone como condición, se lleva su libro, lo deja en ese momento en la oficina, pero le dice, no lo podés presentar si no me localizas. La curadora Habiba Carmeli Pellet y todo el equipo de Yad Vashem empezaron a trabajar, a funcionar. No hace falta viajar, hoy en día internet, empezaron a buscar. Ahora le aclararon a Judith algo muy importante. Le explicaron, si lamentablemente Edith falleció en la Shoah o fue exterminada, es más fácil encontrarla porque está en la database de los nombres de las víctimas. Pero si Edith sobrevivió y se casó, cambió de apellido, no sabemos cómo la vamos a encontrar, es muy difícil. Pasan los meses, no hay ningún resultado, nada. Por lo tanto, pocas semanitas antes de inaugurar el museo, en marzo del 2005, Habiba Carmeli Pellet pone de costado el libro de recetas, no lo va a poder exhibir. En una de esas tardes llega una criticadora, creo que se dice así en castellano, en español, criticadora de museos, una visitadora de museos, llega a encontrarse con ella, a entrevistarse con Habiba. Están sentadas tomando el café en la oficina y ve
en el estante ese de la vitrina, ve el librito. Dice, uy, mira, me parece que vi un libro como este muy parecido en algún lado. No me digas dónde lo viste, contame. Dice, me parece que si no me equivoco, lo vi en el Museo del Holocausto de Sydney, Australia. Ok, teléfono al Museo del Holocausto. En el Museo del Holocausto le contestan, dice, un momentito, vamos a ver. Sí, mira, tenemos ese librito, pero no dice Edith Gambosh, sino que dice Edith Perry. Teléfono a Edith Perry en Australia. Bingo. Edith Perry es Edith Gambosh. Habiba Carmeli Pellet, loca, feliz y contenta de la satisfacción que le va a producir a Judith Ofrichtig, viaja a Rehoboth, no le dice por teléfono, viaja a la casa de Judith y le cuenta, y le dice, Judith, tengo dos noticias, una muy buena y una no tan. La buena es que encontramos a Edith, por supuesto Judith muy contenta, y la no tan buena es que está muy lejos. Y entonces Judith le responde y le dice, no te hagas problema, mi marido maneja, me puede llevar. Pero entonces, por supuesto, que Habiba le explica que está en Australia y aquí Judith, de 82, 83 años, dice, Atkan, hasta aquí, pero toma el teléfono y las dos amigas, después de decenas de años, hablan entre ellas, se cuentan todas las historias. Y ahí fue el momento que Judith donó su libro de recetas al Museo de Yad Vashem y también agregó un triángulo de una bandera que habían cortado las damas del Club de Damas y bordados todos sus nombres con el nombre también Ravensbrück. Habiba Carmeli Pelde dice, mira, es tan lindo este libro, ¿me permitís editarlo, traducirlo a idiomas? Y yo le dijo, de ninguna manera, porque hay muchas recetas que no son kosher y no te permito. Pero el librito quedó aquí en la exhibición. Judith lamentablemente falleció poquito tiempo antes de ser inaugurado el museo, pero como si fuera que cerró su función y logró realmente lo que tanto ella quería, que contemos la historia de las chicas, de las damas del Ravensbrück. Con Judith seguimos, porque tanto ella como tantos otros que sí lograron sobrevivir y no solamente ser parte de las víctimas, pero aquellos que lograban sobrevivir, no crean que fue mucho más fácil. Llegan al tercer capítulo, el capítulo de la liberación, el capítulo de teóricamente volver a vivir. ¿Pero qué se hace? ¿Qué hacen cuando ya el 8 o 9 de mayo de 1945 Europa, los aliados, liberan a toda Europa y a todo el mundo del yugo nazi? El mundo va a estar loco de contento, va a poder salir a celebrar y a festejar, pero el judío es un musulmán. El judío es un cadáver andando. Y por lo tanto, para estos judíos es muy difícil volver a comenzar la vida. Aquí de costado derecho vemos la liberación del campo de Buchenwald. Si podríamos acercarnos, podríamos ver al rabino Mordejai Lau, que era un niño de 8 años en el momento de la liberación, junto con su hermano Naftali, 11 años mayor que él. El capítulo de la liberación para muchos de los judíos fue un capítulo muy difícil también, ya que aquí la gran pregunta era en realidad no el hecho de ser liberados, pero no libres. Esto es un problema, porque se sentían así. ¿Qué hacemos ahora? Muchos de ellos se preguntaban así, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Muchos de ellos se dieron cuenta que quedaron solos, nadie de la familia quedó. ¿Y qué hacemos? ¿A dónde vamos? Por supuesto, todos ellos querían retomar sus vidas. Algunos de ellos quedaron en los campos de desplazados, que hasta el día anterior era un campo de concentración, un campo de trabajo. Buchenwald, Mauthausen, Sachsenhausen, Stuttgart, todos esos se convierten en campos de desplazados, y como por ejemplo Abraham Rochkowski y Shoshana Rochkowski, que se conocen ahí ambos. Ella pesaba 35 kilos, él 29 kilos, estaba totalmente enfermo. Ella se recupera un poquito más rápido, era una enfermera antes de estallar la guerra, y estando en la enfermería empieza a mantener una relación también amistosa con Abraham. Fíjense lo que nos cuenta.
אחרי המלחמה, הרי לנו לבחורות לא היה וסת במלחמה, וגם אחרי המלחמה. אני התחתנתי, אז נכנסתי להיריון, לא ידעתי אפילו שאני בהיריון, עוד לא היה לי חזה, אז פתאום שבהיריון גדל לי החזה, הלכתי לרופא נשים, וככה סתם אני אומרת, דוקטור תראי, מה זה? הוא בודק אותי, הוא אומר, את יודעת, את בהיריון בחודש שלישי. אני קפצתי מהשולחן כמו משוגע, דוקטור, אני בהיריון? הוא אומר לי, את לא נשואה? אני כן נשואה, אבל אני לא רוצה ילד. דוקטור, תעשה לי הפלה, אני לא רוצה ילד, אני לא יכולה, לא מסוגלת לשמוע בכי של תינוק, אני שמעתי באושוויץ את התינוקות, את הצריחות, אני לא רוצה, וכל כך בכיתי. אני לא ידעתי מזה. הוא לא ידע מזה, אבל אני אשלם לך, תציל אותי, אני לא רוצה ילד. אם אין לך כסף, הוא אמר, אני לא עושה הפלה. באתי הביתה, לקחתי מגבת רטובה, הרטפתי מגבת, לקחתי מגהץ, הכנסתי לתקע, שמתי את המגבת על הבטן והתחלתי לגהץ, הייתי יכולה לעשות מהתינוק הזה איזשהו משהו. והרמתי ארונות והרמתי מה שיכולתי רק, וזה לא הלך בשום אופן, לא הלך בשום אופן. ושהבן שלי נולד, שהביאו לי אותו, אז שראיתי אותו נפש חיה וחשבתי איך אני רציתי להרוג אותו, איך אני אחר כך חייתי כל הזמן עם המחשבה הזאת, וכל הזמן התפללתי שאלוהים יתרום לי אותו שלא יכולה. אצלנו נולד הבן הראשון, ובשבוע הימים היו 7 ילדים. כשהייתי מטיילת אחרי שהוא נולד לי, הייתי הולכת איתו לבית הקברות, איפה שקברו את כולם ביחד שם. אמרתי לו, מוישה, אתה יודע שאתה תהיה גדול, אמא תספר לך כל כך הרבה דברים, כמה פעמים אמא עמדה לסלקציות, כמה פעמים אמא קפצה משורה אחת לשנייה להישאר בחיים. אני הכל אספר לך, אבל כשהוא גדל לא דיברתי איתו שום דבר. אנחנו אנשי שואה, לא דיברנו עם הילדים שלנו. Como vimos realmente con Shoshana y con Abraham, vimos como la vida después tampoco fue fácil. Comenzar de nuevo, ver cómo comenzar. Shoshana y Abraham se conocieron en Bergen-Belsen. En Bergen-Belsen nacieron 1000 niños judíos entre 1945 y 1946, ya que para ellos finalmente, a pesar de todo, como dijo al principio, pero luego lo entendió, esa era la gran venganza. Quisieron exterminarnos, quisieron sacarnos del mapa, quisieron evitar que tengamos familias, ahora vamos a recobrar más y más niños y más familias. Pero no es fácil tampoco empezar de nuevo, y sin embargo aquellos que salieron de ahí, fíjense cómo trataron, y el museo nos muestra ahora también por medio de la alfombra, de tratar de volver nuevamente a la normalidad, a cuanto más se pueda volver a la vida de hoy. Y si es por eso que antes de salir del museo y antes de terminar nuestro trayecto, es que hacemos una parada todavía aquí, en este gran, para mí creo que es el lugar más sagrado de Yad Vashem, el Eijal HaSheimot, el Palacio de los Nombres. Por un lado, podemos entender aquí por qué se llama Yad Vashem, Yad Vashem. Venatati lahem bebeiti ubechomotai Yad Vashem. Y les daré a ellos, entre mi casa, dentro de mi casa y de los muros, un nombre y un monumento, un memorial y un nombre. Un Yad, Yad en hebreo, es también mano, pero es también un monumento, y un Vashem, y un nombre. Este es un versículo del libro del profeta Isaías, del profeta Yeshayahu, del capítulo 56, del versículo 5, que en realidad el profeta Yeshayahu, el profeta Isaías, tiene 2 etapas en sus profecías. Primero,
las profecías de Jurban, las profecías de catástrofe, de la destrucción del primer templo. Pero luego la segunda etapa es cuando Dios le dice, pero dile al pueblo de Israel que siempre va a haber un lugar para ellos, por medio de nombres y de monumentos, dentro de mis casas. Y es así que Yad Vashem, la dirección de Yad Vashem cuando se construyó, buscando un nombre, si volvemos al principio que dijimos que también aquí Safdie dijo, esto era una catástrofe, era un Jurban del tercio del pueblo judío, también al buscar un nombre dijeron vamos a darle el Yad Vashem, porque siempre los vamos a recordar por medio de monumentos y por medio de nombres. No solo monumentos, sino nombres, rostros. Y por esto en este palacio, en este Hijala Sheimot, que para mí es un poquito un cementerio de papel, un cementerio virtual, ya que aquí nos vamos a parar bajo un cono donde hay 600 fotos de hombres, niños, jóvenes, mujeres, bebés, 300 de hombres y mujeres, y bajo este cono vamos a recordarlos a todos, ya que ellos nos pidieron, como está escrito acá a la derecha, Benjamín Fontaine, que fue asesinado en 1944 en Auschwitz, él escribió, recuerden solo que era inocente y que como ustedes, mortales de ese día, también yo tenía rostros de enojo, piedad y alegría, simplemente un rostro humano. Es por eso que siempre trataremos de recordarlos con nombres, apellidos y recordar los rostros. Un segundo antes de salir, quiero recordarles dónde comenzamos. Damos vuelta la cara para atrás. Aquí empezamos con Michal Rovner, con la vida judía antes. Una vida tan rica, tan enriquecida de todo punto de vista, religioso, político, literatura, música, teatro, que todo bajamos bajo tierra durante la Shoah, ya que los historiadores y los que hicieron el museo dicen es algo que no se puede entender cómo fue humanamente posible, por lo tanto todo lo podemos contar solamente bajo tierra, pero una vez que termina la guerra y que tratamos de seguir, vamos a ir subiendo por este caminito, vamos a ir tratando de salir, y Moisés Safdie nos demuestra con las voces de todos aquellos sobrevivientes, como Shoshana, como Abraham, como tantos otros que nos dijeron y que trataron de seguir viviendo a pesar de todo, y nos demuestran que Beafal Pijen Belambrota Kol, Am Israel Jai, cada uno de ellos se trató de ir a distintos lugares. Muchos quisieron venir acá a Eretz Israel. El asunto es que estaban los británicos y no había, y estaba el libro blanco y no había certificados para todos. Muchos se fueron para América Latina, América del Norte, América del Sur, Central, Centroamérica, distintos lugares, pero todos nos enseñan un gran mensaje de vida. Y es así que las paredes que al principio vimos que estaban cerradas herméticamente, Safdie las abre hacia el panorama de la hermosa Jerusalén, la capital eterna del Estado de Israel, y exactamente eso es lo que nos dice, seguimos viviendo. Pero nosotros, como queremos también seguir también este recuerdo, en esta parte, nosotros también tratamos de hablar y de pensar de cómo seguir recordándolos. Es tantas voces que escuchamos de ellos que queremos, que yo quiero tratar de traerles un poquito de cada cosa. Y si Shoshana dijo de que los sobrevivientes mucho no hablaban, y sabemos que los sobrevivientes se callaron y hasta quizás recién en los años 60, después del juicio de Eichmann, empezaron a relatar, mucho más en los años 80, cuando ya está la tercera generación y relatan a los nietos, pero una de esas voces nos llega desde ahí, del 1943. Una joven de 14 años que no sabía si iba a sobrevivir o no, escribió en su diario ya en el 1943, su nombre es Donia Rosen, escribió así: no sé cuándo será, pero me aseguraron que un día llegará la liberación. Llegarán mejores días que estos, y mi ambición es justamente que en esos días murmuren mis palabras, que después de muchos años, cuando la buena vida deforme la memoria de la época cruel, cuando un alumno de colegio no sepa contestar si Hitler tenía bigote o barba, entonces volverán a ustedes mis últimas palabras. No creo que estas memorias le van a ayudar a querer a sus amigos y a odiar a sus enemigos. Les van a enseñar a vengarse y luchar contra el enemigo de la humanidad,
el enemigo de la libertad, de la justicia, de la ley. Quiero yo pedirles que no se olviden de los muertos. Quiero yo rogarles que vengan nuestra venganza. Quiero yo que levanten un lugar de recuerdo para nosotros, una lápida que llegue al cielo, que la vea todo el mundo, un monumento, pero no de mármol ni de piedra, sino de buenas acciones. Porque creo yo que para mis hijos hay un futuro mejor, y entonces no volverá esa maldad que controló el mundo y transformó la vida en un infierno. Doña Rosén sobrevivió, llegó aquí a Jerusalén y logró ver esta hermosa Jerusalén en forma personal, pero por supuesto ella simboliza el legado de tantas personas de la Shoah, muchas de ellas, millones que no lograron sobrevivir, y aquellos que lograron sobrevivir y que siempre fue difícil muchas veces la vida seguir, y nosotros hoy, desde aquí, gracias a Proyecto Voces y gracias a tantos otros, a Amigos por Israel, a Raúl, nosotros aquí, desde el equipo educativo de Liana Rapadigi, Egiel Chilevsky, mi persona, la señora Perla Hazán, que nos ayuda tanto, tratamos de seguir con esta meta, con este objetivo. No termina aquí cuando salimos del museo. Seguimos tanto en Yad Vashem, llegando a un complejo en el Kikara Tikva, la Plaza de la Esperanza, está también rodeada por el Museo de Arte, por la sinagoga hermosa que hay, por la sala de exhibiciones, porque todo el tiempo sentimos que tenemos que estar comprometidos con aquel legado que dejó también Elie Wiesel, sobreviviente de la Shoah. Tenemos que ser mensajeros de los mensajeros, seguir relatando la historia de aquellos que cada vez quedan menos en vida, y es nosotros, las nuevas generaciones, que tenemos que hacer y cumplir, por supuesto, con los preceptos de Zahor, Al Tishkach, recordaremos y no olvidaremos. Toda rabá y gracias. Bueno, una genia, Jaya. Acá por chat, por el teléfono, me están llegando mensajes de agradecimiento y diciendo que sos una genia. La verdad que este rato, creo que fue más o menos una hora, que la pudimos disfrutar. Yo tuve el orgullo, junto con otros, de tenerla 10 días seguidos. Y la verdad que es impresionante, uno te escucha y aprende un montón. Dentro de todos los mensajes que están mandando en el chat también, rescaté algunas preguntas. Una era si la fosa de Ponar fue en Lituania. Ponar en Lituania, sí. Otra, si yo te digo que vos respondas todo. Sí, ¿Se puede lo que sé. ¿Se puede averiguar por algún nombre en particular? Por supuesto, para averiguar nombres, es decir, si tienen el nombre o quieren saber el nombre, ¿cómo es? ¿Qué quieren Así saber? escriban en el chat. Yo lo que creo es que para averiguar si no se puede Bueno, meter. nosotros tenemos en la página de Yad Vashem, que podemos escribir también en el chat el enlace, el link de la página de Yad Vashem, ahí en el rubro database, lo tienen también en español y también es en inglés y en hebreo, para buscar nombres de víctimas. Hoy en día se recolectaron, por el gran maratón del Internet, aproximadamente 4.800.000 nombres de los 6 millones de víctimas. Es importante destacar y aclarar, no vamos a llegar nunca a 6 millones de nombres, por la simple razón de que lamentablemente los alemanes exterminaron a veces Kehilot, comunidades completas, y por lo tanto no hay nadie que pueda contar algún nombre, porque en ese palacio de nombres que mostramos, que vimos, ¿qué es lo que hay hoy en el Internet? Y esto es una gran meta que quizás, un objetivo que quizás muchos de ustedes pueden ayudarnos también a lograrlo mejor. Alguien que conoce un sobreviviente le pregunta si ya completó la página de testimonio, así se llama, página de testimonio. Si no la han completado, que entren al link, alguien lo ayude también, porque los sobrevivientes a veces no se van a arreglar quizás solos con el Internet. También nosotros desde aquí podemos ayudar, de ningún problema. Se completa una página de testimonio, en cada página un nombre de alguien que conocemos que fue exterminado en la Shoah y que no existe página de ellos. Si ya están los 4.800.000, va a figurar. Es muy importante escribirlo en las letras latinas, los nombres y los apellidos, y cuanto más información haya de qué lugar eran, si saben algo más, si saben qué año nació, y para poder averiguar. Hay veces que no vamos a llegar a esa persona, pero vamos a llegar a alguien que estaba relacionado con esa persona. Si es a eso lo que se refiere.
Ahora, averiguar nombres que no conocemos es más difícil. Podemos dar datos sobre los 4.800.000 que ya están en la database. ¿Okay? Perfecto. La página de Después testimonio es algo muy importante. Sí, y yo estaba pensando también por unas preguntas que están haciendo acá, así como está la lista de víctimas también, dentro, si ustedes se meten en la página de Yad Vashem, la verdad es que es un mundo en el cual pueden encontrar de todo. Si son docentes pueden encontrar lecciones, o sea, clases ya hechas con materiales, pueden encontrar videos, películas, la verdad que es una página súper recomendable. Acá están preguntando por el tema de los justos de las naciones, justamente hay una sección especial que hace mención a los justos de las naciones, y también hay una lista de los nombres, de varios de los nombres que fueron reconocidos por Yad Vashem, así que muy recomendable que entren a la página. Después, esas son las preguntas que tenía anotada hasta ahora. A ver, espera. Ahora sí tengo, si encuentro alguna que otra más. Ah, sí, una más que tengo acá. Espera. ¿Qué dice? Yo no estoy leyendo el chat, así que después No, yo te cuento, me los anoté en el teléfono y en el chat, porque si no es un lío. ¿Qué va a hacer Yad Vashem con los archivos del Vaticano que se abrió hace poco para investigar la relación entre la Iglesia y el Holocausto? Muy interesante la pregunta también, hace poco tiempo, ahí también ahora pueden entrar, justamente, si no te lo mando a vos, Romina, después lo mandás a toda la gente si querés, un enlace, un link de una interesante conferencia dada por la directora del Instituto de Yad Vashem de Investigaciones, que es la profesora Yael Naidon Ovieto, que vino de Italia ella, pero ya está establecida en Israel muchos años, en Yad Vashem. Ella es la encargada que tuvo historiadores o equipos de historiadores sentados desde Jerusalén con los historiadores del Vaticano también, y dio una gran conferencia que ahora está con subtítulos en español, que les recomiendo, y que ella es la experta en el tema, para que reciban las respuestas a esta gran pregunta. ¿Ok? Yo te mando el link y lo transmitís. Dale, después también lo que me están preguntando es si se puede, si Yad Vashem recibe donaciones. Por supuesto. Yad Vashem es el Museo Nacional. Para visitar Yad Vashem es gratuito, no hay, solamente si se quiere encargar alguna visita de 30 personas con un guía especial, pero si uno viene en forma personal es gratuito. Un tercio está mantenido por el gobierno, y el resto entre diferentes presupuestos y donaciones, por supuesto. Últimas preguntas y ya vamos terminando. Preguntan que mucha gente a veces pasa esto, como que si fueron muertos en un campo, ¿no hay nombres? Es así la redacción, que es esto, o sea, las dudas de cómo se pueden tener los nombres de las personas que Los murieron. nombres se obtienen si alguien completó la página del testimonio. Esa fue la única forma, desde los años, del año más o menos 1952 comenzó este proyecto grande, que en los últimos décadas, gracias al internet, tiene mucho más ímpetu. Los nombres se logran gracias a sobrevivientes o Pincasa Keilot, el libro de las comunidades, que de ahí se empezaron a sacar nombres, archivos de Auschwitz que llegaron, que en los últimos años también Auschwitz colabora en ese sentido, diferentes museos que logran dar, por supuesto, cada uno de los sobrevivientes que van a dar nombres de las personas de sus familias que fueron exterminadas, son así como se recolecta los gran millones de nombres. De otra manera no tenemos, solamente de dar la información uno al otro. Y no es solamente así, sino investigaciones. Por ejemplo, si tuviéramos más tiempo, les podría mostrar cosas, objetos que hay. De golpe llega una tarjeta que la encontraron en Auschwitz en la liberación. Y en la última página de la tarjeta hay 3 nombres, Goldberg, Jack, Feiner. Los investigadores en Yad Vashem empiezan a investigar. Quizás lleva años, pero logran hasta algún momento ver si son gente que sobrevivió, si son gente que ya fueron de los millones de las víctimas, y así llegan, una cosa trae a la otra. Todo por eso se sigue investigando y por eso está relevante todavía la Shoah, la educación de la Shoah, la transmisión y Yad Vashem en sí. Exactamente. Últimas preguntas. ¿El número de víctimas es exactamente 6 millones? No, siempre hablamos aproximadamente. Puede ser menos, puede ser más, no se sabe. ¿Hay registro de Treblinka? ¿De lo que sucede? No entiendo la pregunta.
Yo creo que deben decir que si hay algún registro de lo que sucedió en Treblinka, como quizás sabemos quién fue llevado a Treblinka, muchas veces sabemos eso, pero efectivamente es lo mismo que Auschwitz, que hay registros y que sí, pero se investiga constantemente. Lo mismo Gélmeno. Gélmeno todavía se siguen investigando y encontrando por cuestiones arqueológicas, se encuentran todavía objetos ahí, en la parte del Gélmeno. ¿Existen más museos en Israel que hagan referencia a la Shoah? Muchos, sí, gracias por la pregunta. También esto si quieren, hay muchos museos. El Yad Vashem es el museo nacional que se abarca toda la Shoah, todo el tema, pero por supuesto tenemos Loja Getaot, que habla más que nada del levantamiento del gueto de Varsovia, fue levantado por sobrevivientes, está Yad Mordechai, hay 8 instituciones, si no me equivoco, no me tomen exacto, pero creo que hay 8, Shem Olam, que habla más de la parte ortodoxa, de la parte de la gente creyente, es decir, los demás museos, Terezín, el Museo de Terezín, los demás museos son más locales, más se enfocan en algún tema determinado, y Yad Vashem es el grande que lleva todo el tema en general. Perfecto. Y después lo que preguntaron 2 o 3 también es si puedes volver a explicar qué significa Yad Vashem. Con gusto. Literalmente Yad Vashem en hebreo es Yad, monumento, Va es I, Shem, nombre. Es decir, monumento, memorial y nombre. Como está en el versículo del Naví, del profeta Isaías, entonces lo que se dice es que comprometemos, así como Dios se comprometió con el pueblo de Israel, a que siempre, a pesar después del Jurbán, después de la destrucción del primer templo, va a recordar al pueblo judío con los nombres y con casas y con monumentos, va a levantar de nuevo el templo. Así nosotros prometemos y comprometemos nosotros, las nuevas generaciones, que siempre vamos a recordar a los 6 millones de víctimas, y a los justos de las naciones, y a todos aquellos héroes que estuvieron participando de la Shoah, y que fueron víctimas de la Shoah, los vamos a recordar por medio de nombres, no números. Nosotros ya en los años últimos, de las 2 últimas décadas, por supuesto ya no se habla de 6 millones, quizás a veces recordar un solo nombre es más importante que hablar de la cantidad de millones, y por medio de memoriales y monumentos. Espero haber explicado bien nuevamente, espero que haya quedado más claro. Sí, clarísimo, pero 2 cosas a la vez no puedo escribir y hablar, pero bueno, ahora respondo. Bueno, primero y principal, queremos agradecer a todas las personas que estuvieron acá presentes, escuchando, interesándose por el Holocausto, que, como dice Jaya, yo aprendí de ella, hay que hablar, hay que enseñar, se puede hablar de Shoah de una manera diferente, sin traumatizar, hay que entender el antes, el durante y el después de la Shoah, para entender qué es lo que pasó realmente, porque tenían una vida que les fue arrebatada, que les fue truncada totalmente, y los que pudieron sobrevivir, no les fue fácil el sobrevivir, no es que se le abrieron todas las puertas, como yo siempre digo, o sea, fue una nueva lucha y un nuevo renacer. Creo que esto es muy importante que se entienda cuando hablamos de Shoah. Quiero agradecer nuevamente a todos los que nos ayudaron en esta convocatoria, que la verdad, para ser un domingo acá a la mañana, ya a la tarde, es un éxito, y nosotros estamos muy contentos de poder haber hecho esto, que es Amigos de Israel, específicamente a Raúl, a Memoria Viva de Chile, a 818 Team, a Centro de Humanidades y Holocausto de Perú, a Proyecto Shoah de Uruguay, a Juventud CIV de España, y a la comunidad judía de Guatemala, que son todos los que ayudaron a que esta charla se pueda dar. Obviamente a Yad Vashem, que ustedes, y a Perla por las palabras hermosas que nos dio. Quizás Perla podría también agregar algo más en el cierre, nos gustaría también. Obvio, si Perla te habilitas, yo no sé si no te encuentro, ahora te busco. Pero cuando uno habla de Yad Vashem, muchas veces, yo por lo menos tenía esa idea, como que es una institución enorme y que uno es, en medio de eso es nada, y la verdad que toda la gente que trabaja ahí lo hace con tanta pasión, con tanto amor, y ayuda a que las personas que van ahí a estudiar puedan estudiar realmente, y como dijo Jaya también, esto que nosotros vimos es solamente una parte del Museo Histórico, pero Yad Vashem es un lugar enorme que vale la pena recorrer cada instancia, cada lugar. El Valle de las Comunidades es algo que casi nunca se habla, que es un recorrido en el cual uno puede empezar a ver todas las comunidades que realmente se perdieron.
Perla, no sé si quieres hablar. Me voy a fijar en participantes, a ver si te encuentro. Sí, si querés podés hablar. No está. Cuando quieras, si no. Ahora, antes de terminar, le queremos... Sí, acá está Perla, pero no está muda por eso. A ver, voy... Perla, saca el micrófono. Te lo tenés que sacar vos porque podés sacártelo. ¿No podés? ¿No? Bueno, ahora lo vamos a solucionar. Bueno, mientras que lo intentamos solucionar, esta charla es muy especial para nosotros, para Proyecto Voces, porque es la última charla del año, porque tenemos el placer de contar con Jaya, pero voy a contar una intimidad que Jaya se jubila ahora. Nosotros fuimos la última camada de More y Morim. La verdad que te queremos agradecer un montón por todos los mensajes que respondiste todo el tiempo, mail, mensajes, en todo momento. Queremos agradecer a Yad Vashem por abrirnos las puertas, por estar siempre disponibles, porque la verdad, así como Jaya, como todos los de ahí, cada vez que uno tiene una pregunta, una duda, o quiere hacer una actividad, siempre la respuesta es inmediata. En este caso, esto es un breve especial para Jaya, porque transmitís con una pasión y un amor, que es lo que están diciendo todos en el chat. Cada historia, cada cosa que contás, va a ser difícil que no estés, pero vas a seguir conectada a Yad Vashem, a Proyecto Voces, todo lo que vos quieras. Nosotros elegimos homenajearte de esta manera, que son con algunas fotos que las viste con nosotros, porque aparte de estar ahí con ella es una persona que se compromete totalmente, se suma a las fotos, a las selfies, a la comida. Es más, es el día de hoy que todavía está en el chat y nos saludamos para los cumpleaños y todo. Así que muchas gracias. Gracias infinitas por todo lo que haces. Gracias a ustedes, me hicieron emocionar. A ver si encontrás a Perla para que así no me den la emoción a mí. No, gracias. Pero gracias, muchas gracias a ustedes. Así que, bueno, Perla, no te puedo hacer hablar. No sé si vos te puedes desmutear. No. Bueno, agradecemos a todos. El que tenga dudas o preguntas, o que me está acá en el chat está dando información de algún pariente que estuvo, si sirven los datos, todos los datos que tienen sirven. Si quieren se pueden comunicar con Proyecto Voces, yo ahí dejé antes las redes para que se comuniquen con nosotros, si no nuestro mail está en la inscripción que hicieron, para contarnos todo esto que nos están poniendo, ¿sí? Mándemelo a mí, yo después lo envío a Jaya y a Yad Vashem, porque es muy interesante. Te voy a enviar también, Romina, el mail de Perla, ya que como no se puede mutar, no sé qué pasa, pero es muy importante también el contacto, porque ya que hubo una pregunta acá sobre donaciones, entonces para que Perla también esté en contacto con todos ustedes, ¿ok? Tal cual. Te mando el mail de ella. Gracias. Muchísimas gracias, Jaya, no sé si quieres decir algo más. Me emocionaron mucho, me encantaría conocerlos a todos personalmente, verlos a todos, y acá los esperamos, la señora Perla Hazán, Eliana, Yehiel, yo, todos. También si estoy jubilada voy a seguir estando en contacto con Yad Vashem, no se termina, seguimos juntos. Gracias por venir hoy un domingo, gracias por estar, gracias por invitarnos, y un buen feliz 2021, y que se termine esta pandemia, salud, la briut para todos, buenos deseos para todos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, y la verdad que es un placer, un honor terminar el año así, con este evento, que la verdad que Yad Vashem cambió la vida de, por lo menos la de Tomás y mía. Tomás hoy no pudo estar presente por una cuestión de trabajo, pero somos los dos fundadores del Proyecto Voces. Así que gracias a ustedes, a todos los que estuvieron presentes, infinitas gracias a Jaya, y muy feliz año para todos, y ya nos vemos el año que viene. Romy, solamente puse ahora el mail mío mientras tanto para que aquel que quiere preguntar, porque vi que quieren los enlaces y no logramos enviarlos, que me lo pregunten, no hay ningún problema. Mandé ahora en chat el mail. Acá en el chat está el mail de Jaya, ¿sí? Lo pueden ver. Así que gracias a todos por participar. Chau. Hasta pronto.